Entonces empezaron a surgir ciertas dudas sobre cómo era mi mamá, si yo me parecía a ella. Ahí caí en cuenta que mi mamá ya no estaba, pues. El tenerla en mi vocabulario también fue un proceso de restauración, ¿no? Pues del único que recibí el consuelo, pues fue de Dios. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y nos acompañen en este segundo episodio del podcast El arte de la restauración. Ahora estoy súper contenta y un poco nerviosa porque tengo una invitada muy especial, además de ser mi hija Ashley. Ella estudió psicología, tiene un diplomado en tanatología y lo cual lo considero súper experta, no solamente que ella pueda hablar del tema, lo que es la recuperación del duelo perdido, porque no solamente pues tiene el conocimiento, podamos decir, teórico, sino que Ashley, ella sufrió la pérdida de su mamá biológica cuando Ashley tenía 4 años de edad y yo como su mamá he visto pasar cómo pasó y ella atravesó un duelo, ¿verdad? Que había acabado en el pasado y cómo ella tuvo que trabajar en recuperar un duelo y fue muy intencional en hacerlo. Y yo creo que es un tema súper importante porque hay muchísimas personas que pierden a sus padres, a su papá, a su mamá, que son niños, bebés, que a lo mejor pueden decir, no, pues yo como no me acuerdo, no siento, pero no necesariamente porque no recuerdan, no quiere decir que sí hubo una fractura en su corazón y en su alma referentes al tema y que muchas veces uno cree, no, pues así soy, así nací, nací con este defecto en mi corazón y la Ujú. verdad es que no. La verdad es que dice la Biblia que desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, nosotros sufrimos cosas, ¿no? David decía, en el vientre de mi madre concebí pecado. Entonces, definitivamente, no porque uno no recuerde las cosas, no quiere decir que uno no haya sufrido un quebranto en su corazón. Entonces, Ashley, además de todo lo que les he platicado, vamos a platicar con ella y lo cual estoy un poco nerviosa porque también estoy involucrada en todo ese proceso. Que Ashley, yo siempre le digo que ella es más mía que de mi marido, porque no soy su mamá biológica, pero para mí ha sido un privilegio ser su mamá y acompañarla en todo este proceso. ¿Qué nos puedes decir, Ashley, de toda esta presentación que te acabo de dar? No, pues primero que nada, yo también estoy nerviosa por esta invitación. Pero privilegiada y también de poder compartir, pues, un poquito de lo que es mi historia y, pues, poder a través de ellos, pues, transmitir, pues, muchos consejos o este testimonio que pueda ayudar a otras mujeres a poder reflexionar acerca, a lo mejor, de su historia, que a lo mejor, va muy similar a lo que a mí me sucedió, pero, pues, la verdad, muy contenta y privilegiada de estar aquí. Ok, vamos a empezar con una pregunta, Ok. ¿ok? ¿Qué consideras tú que fueron los Mm. síntomas que tú, pudiéramos decir, tenías, ¿no? Porque sabemos que cuando una persona, pues, tiene una enfermedad, pues, se presentan síntomas por fuera, pero por dentro de una cosa, ¿no? Entonces, ¿tú qué consideras que en tu niñez, en tu vida adolescente, porque sabemos que tú empezaste tu proceso de duelo a tus 17, 18 años, Ujú, ¿qué consideras tú que fueron tus síntomas que había ujú. una situación en tu interior no resuelta? Okey, pues, empezaban a venir, pues, estaba en un lapso de la adolescencia y todo, entonces empezaron a surgir ciertas dudas sobre cómo era mi mamá, si yo me parecía a ella, toda la historia detrás, porque, pues, realmente con mi papá nunca tuve una conversación muy profunda sobre el tema, dado a que, pues, yo ya había rehecho mi familia, ¿no? Como ya había estado contigo y todo, entonces como que todo ese recuerdo de mi mamá como quedó muy, muy en el fondo. ¿Tenías como miedo de preguntar por ella? ¿O S lastimarme a mí como tu mamá? ¿O para qué le muevo ahí fibras a mi papá? Más bien yo creo que era moverle fibras a mi papá, eh, porque, pues, no quería ocasionar algún problema entre ustedes, más que nada, porque no sabía muy bien cómo se había llevado
llevado ese tema en específico entre ustedes en su relación, ¿no? Entonces también era ese miedo de, si pregunto, voy a causar una revolución aquí en mi casa o no se me van a dar las respuestas a lo mejor que yo quiero escuchar. Entonces también era pues ese miedo de querer pues seguir preguntando de todas esas dudas que surgieron. Aparte, mi cuerpo estaba cambiando. No sabía si yo me parecía a mi mamá o no. Y no quería, pues, tocarle, como tú dices, esas fibras a mi papá de mi mamá y recordarle, pues, todo lo que él había pasado. Ok. Yo recuerdo que tomaste, bueno, tú tomaste un taller de sanidad conmigo y fue cuando yo recuerdo que salieron muchas cosas. Y yo me acuerdo cuando lo tomamos en un grupo y había gente ahí, pero cuando llegamos a la casa, yo me acuerdo que intencionalmente yo como que, Ashley, tu mamá, Sí, no has trabajado con ella. Yo me acuerdo que te dije muchas cosas y cuando yo sabía que tú estás en un punto de que me acuerdo que te mandé a platicar con tu papá. Ok, ¿te recuerdas tú esa plática? sí. Pues yo creo que es una de las pláticas así que tengo más marcadas, pues en lo que llevo de mi vida. Recuerdo que tú me dijiste, ve y habla con tu papá y hazle pues las preguntas y las dudas que tengas, ¿no? Entonces, recuerdo que ya le dije a mi papá que quiere hablar con él y mi papá todo nervioso porque no sabía pues qué le iba a preguntar ni nada. Entonces, recuerdo que me senté y le dije, cuéntame sobre mi mamá, ¿no? Cuéntame sobre mi mamá, cómo era, su personalidad, su forma física, ¿no? Porque yo la había visto en fotos, pero pues más bien yo quería saber pues los detalles, como las mujeres que somos queremos saber detalles. Entonces le hice esa pregunta a mi papá y recuerdo que para mi papá fue como un shock, como, ah, ¿qué te voy a decir? Y recuerdo que ahí se abrió una caja de Pandora, ¿no? Que mi papá me empezó a hablar acerca de mi mamá. Y aunque no se acordaba de muchas cosas, pues hubo puntos que había ciertas dudas, como decía yo, que sí me respondieron, ¿no? Sí me respondieron de que sí me parezco a mi mamá, ¿no? Que mi mamá cantaba, que yo canto, o sea, como todas esas cosas que surgieron en mí pues sí tuvo hasta cierto punto una respuesta, pero ahí quedó, ¿sabes? Por ejemplo, yo lo que veo es si hay papás, ¿no? O familiares de algún niño que haya quedado pues en esta condición, ¿no? Sin su mamá, sin su papá, cómo tú sí necesitaste el empujón de un adulto para, hey, pregunta, hey, ¿estás segura que no quieres saber? Cómo, cómo sí verdaderamente, pues sí tiene que haber una persona madura alrededor de un joven, de un niño, que vea que sea intencional, porque yo he escuchado muchas veces que los niños están pasando un momento de duelo. Simple y sencillamente a veces también pasar un momento de duelo es cuando tus papás se divorcian, se Claro. separan. O Ujú. sea, estás pasando un momento, pues una pérdida, o sea, estás perdiendo Sí, una familia, estás perdiendo a un papá en tu casa, una mamá en tu casa. Y cómo pueden aparentar estar bien, pero si no hay un adulto que sea intencional, hey, estás haciendo esto, o sea, ¿cómo puedo ver eso en esta parte, ¿no? Ahora, después de eso, yo recuerdo que fuiste a terapia, consejería, ujú. y a ver, ahí platícanos, okey, fuiste ahí con todo este cúmulo de emociones, ¿verdad? Que no sabías cómo descifrar. Imagino que dentro de todo eso había también mucho temor en, a ver, decir ciertas cosas que estabas sintiendo, pensando, que a lo mejor no sabes cómo canalizarlas, pues, conmigo, tu mamá sustituta, postiza, y tu papá que ya no se acordaba de tu mamá. Ujú. Bueno, hombre al fin también, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué cosas manejaste y a Mm, qué te llevó todo este proceso de recuperar un duelo perdido? claro. Pues como tú mencionaste, pues sí, todo este suceso pues pasó cuando yo estaba chiquita. Entonces, a lo largo también de la carrera aprendí muchas cosas. Más en ese entonces yo todavía no estaba en la carrera ni mucho menos había hecho mi diplomado, ¿no? Entonces, el estar en terapia, pues recuerdo que pues
lo que la psicóloga me quería hacer era que fuera consciente de que tenía otra mamá. ¿Por qué? Porque como yo ya tenía otra familia, yo ya había pasado, pues ya te tenía a ti, entonces mi, yo automáticamente bloqueé a mi mamá. La bloqueé, pero me empezó a preguntar acerca de cómo yo pasé a lo mejor en la escuela, cómo con mis amigos yo manejaba como esa situación, porque pues aparte de que nuestra relación al inicio no fue muy fácil acoplarnos ni nada, entonces como que ella pues se fue hasta lo más deep de mi corazón, ¿no? Y recuerdo que sí en la escuela me preguntaban porque ya tuvimos el cambio de apellido, ¿no? Entonces yo antes era Ordóñez, ahora soy Ponce de León. Y todos mis amigos curiosos de, ¿por qué ya no te llamas así, no? ¿Por qué te cambiaron el apellido? Yo, oh, no. Aquí es donde tengo que dar respuestas. Entonces, yo decía, no, es que mi mamá falleció. Así como, era rápido, porque yo no quería entrar más a detalles, porque hasta cierto punto, pues, no quería abrir esa puerta, ¿no? De andar dando explicaciones ni nada. Y Como negación, en ¿no? negación, ajá, estaba en una negación de que, sí, mi mamá falleció y ya tengo otra mamá y ya. Eso era como mi respuesta en automático. Y aparte, pues tenía 11 12 años, ¿no? Entonces, me acuerdo que también mi psicóloga me dijo, ¿y por qué hacías eso? Y yo, pues porque tenía miedo de que me siguieran preguntando y de que siguieran indagando y yo no poder tener las respuestas correctas para, pues para los que me preguntaban, ¿no? Y también porque tenía miedo a, a decir, como una parte de mí a decir, es que tú no eres mi mamá, o sea, tú. O sea, Ujú. como de negarte a ti y por darle ese lugar a mi mamá. Entonces, como que eso también ella dijo, pues, ok, mi psicóloga me dijo que pues yo tenía que pasar por un proceso de duelo, que yo no lo había vivido y que ella me iba a ayudar. Ella me iba a ayudar y recuerdo que, que ella me hizo que pusiera fotos de mi mamá en mi cuarto. Y yo para mí era lo más extraño, porque no, yo no, pues porque era alguien que no tuve una relación, pues entonces eh, recuerdo que tenía, sí era muy raro tener fotos de ella en mi cuarto y la veía y yo así como que, ay no, y a veces la volteaba porque no la quería ver. Y no porque no la hubiera querido, sino porque no había una relación, ¿claro? Ujú. Tiene una como Ajá, desconocida a una la vez. desconocida, ajá. Pero también me encontré en negación, ¿no? Como no quiero saber. A pesar de que surgieron dudas de cómo era ella, en su momento de hacer mi duelo era, ya no quiero saber nada más. Yo solo quería estas respuestas, cómo era, su personalidad y ya. No quería entrar a cómo era. Y solo para saber en qué me parezco a ella y Ajá, ya, y ¿no? ya, Ujú, porque esas eran mis dudas, ujú. como si me parezco a Que ella, si tenían que hablo ver como, contigo, no tenían ajá. que ver con ella. Ajá, no tenía que ver con ella. Entonces, esa era la negación ya en el momento de, no quiero saber ya nada, ya no quiero ir más profundo ni nada. Y recuerdo que ya más adelante en el proceso, eh, mi psicóloga me pidió que escribiera una carta a mi mamá, ¿no? Y creo que fue la parte más difícil de todo mi proceso, que era pedirle, o sea, perdonarla a ella por haberme dejado. Y creo que eso fue, lo más difícil. Recuerdo haber escrito esa carta llorando así Ujú. a lágrimas, porque pues era una parte también de despedirme de ella. Entonces, fíjate, en todo proceso de restauración, el perdón es una parte, híjole, central, ¿verdad? De todo un proceso de restauración. Y tú estás diciendo que en el proceso de la restauración de un duelo perdido, o sea, a la persona que tuviste que perdonar fue a la persona que no conociste, Ujú, que no te relacionaste con ella porque fue la que murió. ujú. ¿Ok? ¿Qué cosas le perdonaste? Pues pues le perdoné muchas cosas. Ujú.
Una porque pues obviamente crecí sin ella, o sea, Mm, toda mi niñez, recuerdo que pues tenía 18 años, entonces ya habían pasado ciertas graduaciones y todavía me faltaba terminar mi carrera. Entonces, pues primero que nada le perdoné porque me dejó, o sea, porque yo sé que no fue ella voluntariamente dejarme, sino pues quedó ahí un abandono, ¿no? mm. Lo otro fue porque no iba a estar en mis grabaciones, porque no iba a estar en mi boda, porque no iba a conocer a mis hijos y por todo lo que voy a seguir cumpliendo, ¿no? Entonces fue una parte yo de pues decirle te perdono porque no vas a estar ahí conmigo en esas circunstancias. Y para mí fue muy duro porque, pues porque ahí caí en cuenta que mi mamá ya no estaba, pues. Entonces esa parte, pues sí tocó mucho mi vida, pero parte del perdonar, yo recuerdo que mi psicóloga me decía, o sea, tú tienes que seguir avanzando sabiendo que ella no va a estar, ¿no? Entonces ahí ya fue un miedo que entró en mí como, ay, no quiero hablar de esto con mi mamá, o sea, contigo, Melissa, porque no sabía cómo ya ahora ya darte el lugar ese a ti, pues, ¿sí me explico? Entonces, Regresar a eso, ajá, pues. regresar a eso. Y también me pedía que hablara contigo sobre mi mamá, y para mí esa fue también una de las cosas más difíciles, hablarlo, el tenerla en mi vocabulario, también fue un proceso de restauración, o sea, porque llegué a lo que hay fases durante el duelo a la que llegas y tuve que llegar a la aceptación de ya no está, yo tengo una nueva vida, pero no porque ya no esté, la tengo que borrar de mi vocabulario o no quiere decir que no vuelva a tener dudas sobre ciertas cosas. Y quedaron un poco de cosas inconclusas, porque te digo, mi papá no se acordaba, pero ya después, pues Dios me dio la oportunidad de hablar con otras personas que me dieron muchísimo más contexto de cómo era mi mamá, de cómo, pues ella me había deseado y todo. Y aparte, tuve un encuentro con Dios muy suave a raíz de todo eso. Okey, pues cuéntanos. Este, una, pues yo estaba en enojo con Dios porque se había llevado a mi mamá. Ahora ya yo consciente de que pues mi mamá no estaba, pues me enojé con Dios y yo no quería tener nada que ver con él. O sea, fue un lapso pequeño, pero ahí estuvo, ¿no? Como, pues, ¿qué hizo ella? ¿O qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas yo, si yo estaba muy chiquita? Este, y, y pues ahí Dios me dijo que me dio unas cachetadas, unas cachetadas porque, pues, Dios me dijo que Él me quería usar. O sea, por medio de mi testimonio, Dios me quiere usar para con otra gente. Y yo, pero ya no quiero ser tu mejor guerrero. Y, y yo le dije a Dios que está bien, o sea, yo acepté. Dije, está bien. O sea, yo no puedo regresar al tiempo y tú tienes cosas para mí que yo no entiendo y lo acepto, ¿no? Lo acepto. También yo necesitaba ser consolada de ese hueco que había quedado de mi mamá, que yo sé que aunque tú estuviste ahí, que tú me agarraste y me amaste desde el día uno, este, había un hueco ahí, había como el abandono y el rechazo todavía estaba detrás de mí, ¿sabes? Como, ay, perdiste a tu mamá o no, nunca vas a poder tener una buena relación ahora con Melissa porque eso se da desde que estás chiquito, ¿no? Con tu mamá. Entonces, como yo no había nacido de ti, vinieron todas esas cosas de que yo no voy a poder tener una relación buena contigo. Y aunque yo creo que siempre te respeté y traté de darte tu lugar, Sí, siempre lo hiciste. Siempre lo has hecho. fue fue un ataque constante. Entonces, pues del único que recibí el consuelo, pues fue de Dios.
Entonces, creo que cuando recibí el consuelo de Dios, descubrí mi identidad. O sea, dije, ok, soy hija de Dios. Este, o sea, fui adoptada tanto en, en carne y hueso como con Él. O sea, y me ama por quien soy y va a hacer cosas grandes conmigo. Y no importa mi pasado y no importa, o sea, todo lo que el enemigo me quiera venir a atacar, sino que Él siempre va a estar conmigo y el que decidió que yo estuviera aquí hoy fue Él, ¿no? No, a través de mi mamá y que sigo aquí a través de ti, de mi papá y todo lo que hemos pasado Ujú. como familia, puedo entender que es Dios el que me quiere aquí, el que Él me escogió desde antes. Ya, bueno, una vez hicimos una tarea que, pues, nosotros como familia fuimos, pues, a Ah, ayudar, ¿no? ujú, Y fue una tarea que te dejaron a ti de ir al panteón, ¿no? Y sí, fuimos todos como familia. ujú, Y digo, cuando estábamos ahí, la verdad, tuvimos una experiencia muy bonita. sí. Pero, ¿qué había detrás de esa tarea? O sea, ¿por qué tenías que haber ido al panteón? ¿Por qué fuimos todos al panteón? Digo, ahorita platicamos las cosas que dijimos ahí, ¿no? Pero, ¿qué había detrás de eso, no? ¿Qué había detrás de esa ida al panteón y estar ahí y ver la tumba y todo eso? Pues yo creo que tengo vago recuerdo de por la razón Ujú, por la que se hizo eso. Pues la carta que yo escribí, ujú. donde yo le pedí perdón a mi mamá, esa mi psicóloga me pidió que yo se la leyera en la tumba a mi mamá. Okey, okey. ¿Dónde la perdonaste? Y ahí fue donde, para que fuera un acto más como ahí presente, pues, y no que haya quedado en una hoja, Okey, sino que fuera un hecho de que aquí está, te perdono y es un adiós, pues. okey. O sea, ahí solté yo a mi mamá en, y la reconocí también, ¿sabes? Como, Pudiéramos decir que en ese proceso de recuperación del duelo, o sea, tuviste una mamá, o sea, haz de cuenta que, ay, te nació una mamá, ujú, la conociste y luego la enterraste. Entonces, es ajá, como, sí. ¿cuánto Sí, tiempo más o ujú, menos? Ajá, sí, porque digo, de no recordarla a traerla a la realidad que sí tuve esta mamá, conocer cómo era, qué tengo de ella y luego, okey, otra vez se murió. ujú. ¿Cuánto tiempo tardó más o menos ese proceso? Ay, sí, pues sí, fue bastantito, fue como entre los 6 meses, un año, yo creo, donde todo ese proceso, pues llegué hasta ahí, pues. Y el hecho de que ustedes fueran, pues ya había nacido Gael, Gael pues ya estaba grande y recuerdo que Tu fuimos, hermano, que le ajá, lleva 7 años, le llevo 7 años, este, recuerdo que cuando estábamos ahí, parte de que ustedes estuvieran ahí, también fue como el saber que pues tengo el apoyo de ustedes y que ahora ustedes son mi familia, pues. Fue como también, como el saber que ustedes son mi red, o sea, mi apoyo y que van a estar ahí para mí. Entonces, como parte de la psicóloga era lo que ella quería que yo viera, pues que no estaba sola en ese proceso. Por ejemplo, toda esa culminación que ahí termina, un duelo, ¿ahí terminó ese duelo o el duelo es algo que te acompaña toda la vida? Pues es algo que te acompaña toda la vida porque pues ahora que yo ya estoy casada, que Tienes un hijo. que tengo un hijo, recuerdo que cuando estaba embarazada surgió otra vez como todo ese de Las preguntas. preguntas, porque es como, ay, ¿qué achaques tuviste? O tu mamá, ¿cómo la pasó contigo? ¿Sabes? Y yo Ujú. era como, no, no sé, no sé, porque en su momento, pues esas dudas no estaban en mi mente, ¿no? Pues estaba bien adolescente. Entonces, ahora surgió, yo estando embarazada, y pues otra vez voy y pregunto a mi papá cómo era mi mamá cuando yo estaba embarazada, qué antojos tenía, o sea, todo eso, pero ya fue muy diferente. Ya fue muy diferente en cosas que yo sé que Dios también quería trabajar conmigo, porque me regresó a cómo yo, cómo mi mamá me había deseado a mí, Ujú.
¿sabes? Ah, sí, ahora tú deseando un hijo, ¿no? Ahora yo deseando un hijo, cómo quererlo ver crecer y todo eso, pues obviamente, pues tocó esas fibras otra vez. Claro. Pero lo que Dios quería trabajar conmigo era como, ahora sí, mi cierre completo, porque pues yo ya tengo más de la edad de la que mi mamá vivió. Ujú. Sí, Entonces, como que fue el cierre de mi mamá, me tuvo y pasó todo su proceso de, pues, de que estuvo enferma y así, pero pues hasta ahí llegó. Entonces fue como si hubiera cerrado todas las etapas de mi mamá hasta esa edad. okey. Ya no hay más que conocer de ella. Ya no había más que conocer de ella. Okey. Porque ella no, pues no, ¿sabes? Como Sí, ya sí, no sí, tuvo una relación totalmente. conmigo de hija ya más Sí, grande, nada. ya no tuvo 30, 40, 50 años, Exacto. claro. Entonces fue como yo también cerrar como toda mi relación con ella en mi embarazo. Ujú. Ahora, como psicóloga, tanatóloga que eres, ¿cómo, y volteas para atrás, cómo ves todo este proceso que tú tuviste, ¿no? De recuperación de duelo. ¿Estuvo bien? ¿Hubieras hecho algo diferente? Tú, si tú hubieras sido tu propia paciente, o sea, Ujú. cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera sido diferente? ¿Hubiera quedado igual? Está, Pues yo creo que yo lo hubiera dejado igual, ok. ¿no? A lo mejor sí, ahorita soy más consciente de ciertas cosas, de ciertos métodos, de ciertas actividades y cosas así, pero yo creo que cada quien tenemos como cierta historia y ciertas cosas que tenemos que pasar para llegar a nuestro proceso de duelo y de restauración. Y yo lo dejaré así. Lo único, a lo mejor, es como yo soy más consciente de que un niño no sabe, ¿sabes? O Ujú. sea, pero sí siente, sí tiene emociones, sí todo eso. Entonces, yo sería más consciente, si yo hubiera sido mi papá, como de tratar eso un poco más chica, ¿sí me explico? Por ejemplo, ¿qué consejo tú le darías a una mamá que se quedó con un niño pequeño y su papá murió? O viceversa, ¿no? A un papá que se quedó con un hijo pequeño y su mamá murió. O sea, ¿qué consejo le pudieras dar al viudo, a la viuda, a los abuelos que se quedaron con nietos pequeños porque sus papás murieron? ¿Qué consejo tú les darías a estas personas? Eh, pues, digo, independientemente que la misma persona, pues, está pasando por su propio dolor, yo entiendo. Lo primero que quiere hacer la gente es decirle: "No le digan nada al niño", ¿no? Ujú. Para cuidarlo, no sé, porque ni sabe. Ay, Creen que no sabe, no ¿no? está consciente de lo que está pasando, ¿no? Pero recuerdo tener conversaciones con mi papá donde yo le decía que yo quería una mamá. Ujú. ¿Cuántos años tenía? 4 o 5 años. Sí. Entonces, sí estaba consciente de que yo ya no tenía una mamá. Ujú. Entonces, mi papá, pues, obviamente en su Ignorancia. ignorancia, pues, nunca me habló de mi mamá como tal, o sea, me la reprimió él también a mí, ¿sabes? Por su proceso, lo que no querer hablar, no sé. Entonces, independientemente del proceso que tú estés pasando, trata de incluir al niño, ¿no? Como no le vas a decir: "Ay, tu mamá se murió, falleció", así como Sí, que yo creo que ese también, digo, yo de la ajá, parte que estuve con tu papá, ¿no? ujú, En mucho de esto era también el que no crecieras como huérfana, ajá. ¿sí? Pero también, pues ni el otro extremo tampoco, ¿no? O Claro, sea, porque al mismo tiempo es negación. ajá, Entonces es ujú. como, pues es que sí es huérfana, o sea, sí se Sí, murió su claro. mamá, ¿no? Entonces, pues, era yo tener que ser consciente de que sí se murió mi mamá, porque, o sea, pues, ahí nomás quedó en un recuerdo. Entonces, como hacer consciente al niño de que sí sufrió una pérdida y llevarlo de la mano, así como tú como persona mayor y adulta y responsable de ese niño que tienes que pasar también por un proceso de duelo, porque muchas veces, la gente misma no pasa su proceso del duelo. Ujú. Y ahí se queda estancada. Entonces se lleva al niño entre, Sí, entre las patas. ajá, entre la corriente y todo eso, y pues ahí quedó el niño a ver cómo soluciona, Y pues el niño está bien, no se acuerda, no va se a crecer, acuerda, no se va a acordar. claro,
pero los primeros años de vida, o Y dile sea, mamá a la nueva mamá y dile papá al nuevo papá. ajá, o sea, cómo quieren, o sea, pasar de una nueva vida ya bien rápido cuando pues no se puede. Entonces, realmente como hacer consciente al niño, llevarlo junto de la mano, tanto tú la persona como el niño. Y si tú no puedes hacerlo, llévalo con alguien, ¿no? Claro, 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 sí. Por ejemplo, una vez escuché un testimonio demasiado tarde para mí, pero escuché esta persona esta mujer que enviudó joven, se quedó con sus hijos pequeños, se volvió a casar, porque obviamente si una persona tiene hijos pequeños, pues va a rehacer su vida. Ujú, Es lógico, ¿no? claro. Entonces, pero cómo integraron al papá que había fallecido como dentro de la familia, ¿no? Ujú, Y inclusive el esposo nuevo iba con los niños y la mamá al panteón. ujú, Entonces dije: "Guau, o sea, qué manera tan hacerlo parte de tu familia, ¿no?, al que falleció". claro. O sea, y era, o sea, ese es tu papá, ese es tu papá también, o sea, y de alguna manera no lo desaparecieron de la familia y se me hizo muy bien, ¿no? O Sí, pues sea, se me eso. hizo guau, o sea, no lo hubiera pensado yo, ¿no? Ujú. Pero pero qué bien. Ahora, Ashley, además de ese consejo, ¿algún otro consejo? Ahora, no solamente como una persona que lo vivió, sino como, pues, psicóloga, tanatóloga que eres. Pues yo creo que ya ahorita, independientemente de la edad que tengas, creo que, bueno, a lo que yo he hablado con muchas personas, han tenido muchos duelos inconclusos, ¿no? De sus papás, de sus hermanos, o sea, todo esto que tienen miedo a vivirlo y a sanarlo porque es parte de sanar, o sea, de Ujú, restaurar, ¿no? ujú. Y a veces hay cosas que Dios quiere trabajar con uno a través de un duelo porque son heridas que no ha cerrado, pues. ¿Qué cosas, después de que recuperaste el duelo, lo viviste, lo cerraste, puedes decir: "Guay, ahora soy así porque enfrenté esto, porque superé esto", que antes no lo tenías? Pues he tenido otras pérdidas, o Ujú. sea, tanto desde amistades hasta cachorritos, ¿no? O sea, que ahora yo soy más consciente en decir, okey, tengo que sanar lo que tengo que sanar y no y darle vuelta, pues, a la página, ¿no? O sea, yo sé que mi mamá va a seguir ahí, o sea, que tuve una mamá y todo eso, y todo mi proceso ahí está, pero tengo que seguir adelante, no te puedes quedar como: "Ay, mi mamá, ay", y ahí, pues, no es borrar a la persona, pero es Puede decir que ajá. te quitó lo temerosa. Sí, me quitó esa parte, o también, como también fue un proceso de perdonar, Ujú. como que para mí ahora es más fácil como Perdonar, perdonar. te hiciste más perdonadora. Ajá. Okey. Ujú, Muy bien, ay, qué tema tan interesante. Espero que este tema ayude a muchísimos papás, mamás, familias, niños. Y tengo una pregunta, que esta pregunta, pues, es clave y siempre se la hacemos a todos nuestros invitados, y es esta, fíjate. Todos sabemos que no podemos dar algo que no hemos recibido, o sea, es imposible. Pero, ¿qué consideras tú que solamente recibiste de Dios y que ahora puedes darlo? ujú. No lo recibiste de tu papá, no lo recibiste de tu mamá, no lo recibiste de nadie, solamente Dios te lo dio, Pues, como mencioné, yo creo que fue el consuelo, el consuelo. el consuelo. Y creo que también es una de las razones por las cuales ahora, pues, estudié psicología, pues, tuve este diplomado en Tanatología. tanatología, que Dios es el único que consuela y todo, ¿no? Pero Dios usa herramientas a veces para consolar a otros. Entonces, parte de la tanatología es mucho escuchar a la persona y es ¿qué estás pasando? ¿Qué estás viendo? Abrazar a la persona en su proceso y todo lo que está sucediendo en su mente, emocionalmente y todo. Entonces, yo recibí el consuelo de Dios, conf o sea, que nadie más me lo pudo dar, ¿no? Pero ahora yo puedo ver a niñas que me cuentan pues, sus problemas y eso, y a lo mejor si un abrazo puede ser un consuelo. Bueno, entonces pudiéramos cerrar en que el haber sido consolado por Dios te capacitó y te habilitó a ti para consolar a otros. Sí. Bueno, amigas, amigos, recuerden, todos hemos sido quebrados. Eso es lo que algunos logran, que las piezas quebradas de su vida y de su corazón lleguen a ser como unas piedras preciosas que adornen una corona.
No se olviden suscribirse, compartirlo, escríbanos, díganos de qué temas les gustaría hablar, a quién quieren que invitemos y nos estamos viendo. A la próxima. Bye.